Muy buenas noches. Estamos de vuelta. Bienvenidos a este directo posverano, este primer directo, ¿lo llamamos a esto segundo de pandemia? ¿Cómo lo llamamos? Bienvenidos todos, todas, adscritos, adscritas, los que pasáis por allí. Hola Bruno, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Y para empezar, pues vamos a empezar con la que fue la protagonista de muchos directos, la que nos informó desde la UCI, nuestra querida intensivista del Hospital Puerta de Hierro, Inés Lipperheide. Aquí la tenemos. Inés Lipperheide nos estuvo informando, bueno, pues durante este directo, no sé si lo pone ahí qué número es, no sé si es el 16 o es el 17 o cuál es ya. Nos informó pues semanalmente, quincenalmente. Llegó un momento que pensamos que ya no íbamos a tener que hacer más directos con Inés porque lo teníamos controlado, pero hablaba con ella por WhatsApp hace un ratito y su frase eran 3 letras: no hemos aprendido nada, ¿no? Parece que no hemos aprendido mucho. Así que bueno, pues vamos a hablar con Inés para que nos cuente cómo están las cosas desde la UCI y que nos cuente lo que no están contando. Sabéis cómo es ella, que nos cuenta lo que no cuentan otros. Así que ahí tenemos a Inés. Hola querida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Todavía Sí, te queda algo de morenito del verano? ¿has visto? Algo me queda, algo me queda. Aunque vamos, yo no sé ni cómo no se me ha caído todo en los últimos 10 días que me he incorporado. ¿Cuándo volviste, Inés? Empecé, bueno, sabéis que empecé en la clínica en el día 1, en el otro sitio, y en la UCI empecé la semana pasada. Bueno, pues nada, encantados. En primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros, que estuviste ayer de guardia y hoy, bueno, pues en vez de descansar, lo vas a dedicar a hacer divulgación pandémica de esta que te has echado a la mochila. De sanidad. Y nada, pues en primer lugar, decirte que ojalá este sea el primero de no muchos, pero tal y como están las cosas, parece que va a haber algunos más. Así que bueno, ha habido un montón de preguntas. Podéis dejar las preguntas en el interrogante. Básicamente, la pregunta del millón es: ¿cómo están las UCIs? Tengo aquí un pantallazo de una noticia de hace nada, de hace una hora. Madrid se prepara para reabrir el hospital de IFEMA ante el aumento de casos COVID. Esto es de las 20:17, creo que es esta noticia. Así que bueno, te dejo hablar, Inés. Cuéntanos cómo están las cosas en Puerta de Hierro, cómo están las cosas en Madrid, cómo están las cosas en España. Bueno, ¿tú te acuerdas que ya antes de verano, de la temporada pasada, ¿te acuerdas que Previously en pandemia. en capítulos anteriores, ¿te acuerdas que hablamos? Digo, ojalá el último directo sea cuando se haya ido el último paciente de la UCI. Pues todavía nos quedan 3 de la primera oleada. Nos quedan 3, sí. ¿Crees que Tenemos ingresaron en marzo o en abril o...? 162 días, tiene el que lleva más con nosotros. Madre mía. 160 en el siguiente, no te creas, o sea, le sigue de cerca. Sí, sí. O sea, que tenemos todos pacientes de finales de marzo todavía ingresados. Entonces, es que todavía no hemos podido hacer el directo de qué bien se ha vaciado la UCI de pacientes y ya estamos ingresando a los nuevos. Pues lo que hemos estado hablando estos días. Cada vez ha aumentado, pero está aumentando a un número alarmante, con una capacidad que tenemos en las UCIs no de crecer, que no es la misma en la que teníamos antes, y con unos números en los medios que no corresponden, yo creo, con la realidad. Entonces, yo quería hacer también este directo y hablar contigo un poco por contar, yo creo que la situación desde dentro, o sea, es que igual que lo hablábamos la otra vez, ¿no? Los medios no reflejan realmente lo que estamos viviendo. Entonces, pues sí que me gustaría hacer un poco de update de lo que nos está pasando. Entonces, las UCIs están llenas, tenemos una capacidad, o sea, tenemos ahora mismo un índice de ocupación altísimo, más del 90%. El problema que La hemos noticia, enfrentado... perdona Inés, porque la noticia la he estado viendo y la noticia de ayer era el 20% en Pero Madrid. claro, el 20% ¿de qué? Es decir, las UCIs tienen una capacidad X. Crecimos una barbaridad en la pandemia. Y dar los datos sobre una capacidad irreal Que no es real.
irreal absolutamente. O sea, una UCI no es un quirófano, una UCI no es un hospital de campaña, una cama de UCI no es un respirador de anestesia en un respirador de un veterinario. Es que llegamos a estar así. Entonces, que hablemos de 1.400 camas de críticos en plena pandemia, no son las camas reales. En Madrid hay unas, por ejemplo, yo hablo sobre todo de datos de Madrid. Sí. Madrid hay en torno a 640 camas de UCI, más o menos. 600 y algo camas de UCI. Llegamos a 1.400. ¿Madrid tiene 1.400 camas de UCI? No. Lo que pasa es que se hubo que atender a ese número de pacientes críticos que tenían COVID, ya sea en quirófanos, en sitios de anestesia, o sea, en UCIs, en reanimaciones, que es un despertar que no es el habitual. Hospitales que no tienen UCIs grandes tuvieron que expandirse y crear otras UCIs. Ay, mira con el cafecito. Eso te lo voy a Hemos vuelto, Inés. Es que esto ya... Entonces, que hablen del 20% de la ocupación, ¿sobre qué datos? O sea, que hablen en números. O sea, porque hace poco me escribían, pero no hay 8, entonces hay un BOE hace un tiempo que se ha quedado como ahí pegado de que hay 8 pacientes de UCI ahora mismo. Entonces, ahora mismo hay 376 pacientes en UCI. 376 datos actualizados, te estoy dando de en Madrid. En Madrid. 376, es una barbaridad de pacientes, teniendo en cuenta que tenemos 600 pocas camas. Estamos hablando de un índice de ocupación de COVID altísimo. Pero es que hay que recordar que es que tenemos que seguir tratando al resto de pacientes no COVID. Tenemos el índice de ocupación de camas es prácticamente más del 90% ahora mismo en todas las UCIs. Y no te quiero decir ya, o sea, hay áreas mucho más castigadas que otras. Yo reconozco que no estamos teniendo tantos problemas como puede tener Vallecas. El hospital de Vallecas está hasta arriba. El hospital de Parla está absolutamente colapsado. El 12 de octubre está lleno. Un 12 de octubre, que son uno de los hospitales punteros más grandes de Madrid con el mayor número de camas de UCI, están llenos. Entonces, hay pacientes COVID, se habla del número de pacientes COVID, pero ¿sobre qué? Y segundo, ¿qué pacientes no COVID? Es que los quirófanos siguen abiertos, se sigue operando, se siguen tratando patologías que se han dejado de operar en la otra pandemia. Entonces, cirugías programadas, hay algunas que son urgentes, unas que son menos urgentes, pero las cirugías urgentes se están haciendo. Esos pacientes requieren camas de UCI, cirugías cardíacas, cirugías torácicas, neurocirugía, pacientes con tumores, pacientes con muchas patologías que necesitan ser tratadas y que no puede pasar el tiempo. Entonces, frenamos toda una cantidad de cirugías tremenda durante marzo, abril y mayo, intentamos reabrir y operar y mantener el tema de la lista, de toda la lista quirúrgica pendiente durante los meses de verano. Pero es que nos vemos ocupados con muchas camas de UCI que necesitan otros pacientes que no son COVID. Entonces, separar las áreas, porque eso también es importante. Tú no puedes mezclar pacientes COVID y no COVID. Entonces, no existen hospitales perfectos ni existen UCIs perfectas. Entonces, tú tienes que además dejar un espacio para COVID, un espacio para no COVID, e intentar organizarte con eso, porque no puedes mezclar. ¿Cómo lo hacéis esto, Inés? ¿Cómo organizáis en la UCI la zona limpia, zona COVID? ¿Cómo lo estáis haciendo? A ver, Portellerro es un hospital privilegiado, eso lo tengo que decir con respecto a... ¿Siempre lo dices? Es que es un hospital nuevo, o sea, hay hospitales que no pueden crecer, es un hospital relativamente nuevo, nosotros nos mudamos a Majadahonda en el año 2008, entonces es un hospital que tiene unas estructuras relativamente nuevas, con lo cual tenemos 2 módulos de 11 camas, que por ejemplo empezamos por ahí, con puertas, con camas independientes que permiten un aislamiento, ¿vale? Entonces hay hospitales que no tienen esa capacidad, nosotros tenemos un módulo entero que era lo que preveíamos de COVID, sí, que ya lo hemos llenado. Entonces, hemos tenido que habilitar camas en el siguiente módulo y, por tanto, desplazar esos pacientes que no son COVID a otro lugar seguro, porque tenemos pacientes trasplantados pulmonares, pacientes trasplantados de otros que son inmunodeprimidos, incluso ahora mismo hematológicos nosotros no tenemos, pero esos pacientes necesitan un aislamiento especial. Entonces, tú no puedes juntar las mismas camas, con lo cual tu estructura la tienes que adaptar a la situación que viene y es que no puedes mezclar pacientes. O sea, a nosotros nos ha tocado mover pacientes de un sitio a otro durante este fin de semana. ¿Por qué? Porque no puedes juntarlos. Entonces ya estás abriendo unas camas que no tenías antes. Entonces, nosotros tenemos capacidad de poder organizarnos, pero es que hay hospitales que tienen a lo mejor una UCI de 8 camas, de 10 camas, y no pueden expandirse más. Tienen que coger camas de REA o de reanimación o camas que pertenecen a anestesia para despertares de anestesia. Entonces, es difícil organizarse. Un hospital como el Infanta Leonor, o sea, el Hospital de Vallecas, tiene una estructura totalmente diferente a la nuestra. El Hospital de Parla tiene una estructura, porque las camas que pueden crecer no es la misma estructura que podemos nosotros. Entonces, nosotros nos sentimos privilegiados. ¿En Vallecas les corresponde principalmente el Infanta Leonor?
Eso es. ¿Alguno más? No, principalmente el Infanta Leonor, pero es que Infanta Leonor. está sobresaturado. El Infanta Leonor y Virgen de la Torre son como una unidad de hospital, o sea, por área quirúrgica, y sabéis que existen muchos municipios en Madrid que están tremendamente azotados, como es Villaverde, como es Usera y como es Vallecas, por el tipo de vivienda, pues el tipo de pacientes y todo este tipo de cosas, que eso también influye. Entonces, se ven desbordados. El Hospital de Parla está desbordado. El Hospital de Alcalá de Henares, que fue tremendamente azotado la otra vez, ya tiene todas sus camas ocupadas. Entonces, a lo mejor nos queda una cama de UCI, durante el fin de semana hemos tenido una cama de UCI, para COVID, no COVID. Y entonces tienes que organizarte. Entonces, mucha gente me preguntaba, no sé si también en las preguntas también te salía a ti, que si estaban menos graves los pacientes de COVID. Ahora, a mí me lo han Sí, preguntado esa es bastante. una de las dudas grandes. Bueno, vamos a llegar casi a mil conectados. Como ha habido gente que se ha conectado ahora, recordar, porque también ha habido mucha gente que Inés no te conoce porque son nuevos de que han llegado el verano, que por algún motivo han llegado en verano y Han ahora se han aterrizado encontrado. ahora. Llegaron cuando yo estaba en un barco y tú también, y ahora de repente se han encontrado que aquí se han dado otras cosas. Ha cambiado el Entonces, escenario un poco. bueno, pues para toda la gente nueva estamos hablando con la doctora Inés Lipergeide, que es intensivista en el Hospital Puerta de Hierro y que lleva acompañándonos pues desde el mes de marzo, contándonos y actualizándonos sobre cómo están los hospitales. Y hemos estado hablando hasta ahora de cómo está la situación en Madrid y Inés nos va a responder a la pregunta del millón sobre la pregunta que se hace mucha gente de ahora la gente está menos grave que antes, antes parece que se moría más, menos, es la impresión que nos dan los medios. Cuéntanoslo, Inés. A ver, la gente no es que esté menos grave, gente igual de grave. Lo que pasa que la forma que hemos realizado las PCRs ha sido diferente. En marzo no teníamos capacidad de hacer las PCRs tan rápido ni en laboratorios preparados. Se hicieron menos PCRs, nos quedábamos sin reactivo, nos quedábamos... Entonces, habría que seleccionar a quién hacías PCR, a quién no, y si decidías que era COVID por la clínica, por las pruebas complementarias y por lo que contaba, ¿no? Entonces, se han hecho muchas más PCRs. Ahora se ha podido hacer PCRs a los contactos, con lo cual se ha diagnosticado antes. La gente antes si tenías fiebre te quedabas en casa. Y si tenías esto, te mandaban a casa y se seleccionaba quién ingresaba y quién ingresaba en la UCI, pero por recursos, por los medios que teníamos. Ahora, ¿qué pasa? Con todos los despistajes nuevos, la cantidad de PCRs, se ha diagnosticado más, se ha ingresado a los pacientes antes y como teníamos disponibilidad de camas de UCI, también hemos ingresado pacientes que estaban menos graves para optimizar e intentar que no llegaran a estar tan graves y poder bajarlos a la planta antes. Con lo cual hay muchos pacientes que a lo mejor en la primera oleada tú ingresabas un paciente para intubarle, ¿no? Para conectarle una ventilación mecánica y directamente conectarle el respirador. En este caso hemos podido ingresar antes de eso, situaciones que antes quedaban en la planta a cargo de neumólogos, de medicina interna y de todos los especialistas que nos ayudaban, ¿no? Entonces, lo hemos intentado ingresar antes. ¿Qué es lo que pasa? Que ya los recursos se nos acaban. Entonces, ya eso lo vamos a tener que dejar de hacer, ingresarles en una situación menos mala que estaban antes, ¿no? En marzo. Y entonces ahora hemos podido ingresar y se han dado de alta, con lo cual tenemos un número considerable de altas desde el rebrote, si podemos llamarlo así, desde el reingreso, que fue, vamos, de que empezaron otra vez a ingresar a finales de julio, han sido los primeros que han sido de lo que podemos considerar el rebrote, teniendo en cuenta que los nuestros todavía no se han ido. O sea, vamos a considerarlo así. Entonces, altas se han dado... A ese nivel, ¿cómo lo llamáis vosotros? ¿Rebrote, segunda ola? O sea, a nivel técnico en el hospital, ¿cómo se considera? ¿O no hay, o no os detenéis en eso? Sí, pandemia segunda temporada. O sea, es que para nosotros es que... Season 2. Claro, pero no nos hemos dejado quitar el EPI, o sea, no me he quitado la mascarilla FFP3, o sea, y no nos hemos quitado las pantallas. En realidad, yo me fui de vacaciones pensando que esto estaba bajando y a ver, además comentábamos, ¿cuándo será la segunda oleada? Pues es que no nos ha dado ni tiempo en darnos cuenta y ya estábamos reingresando otra vez, ¿no? O sea, UCIs limpias sin ningún coronavirus, yo creo que ha habido muy poco tiempo. En la mía no ha habido, porque ha habido 3 que luego negativizan y no se consideran coronavirus porque ya no infectan, ¿no? Pero afectados prácticos, seguíamos con 3 pacientes de coronavirus cuando hemos vuelto a ingresar, ¿no? Entonces es algo tremendo. O sea, altas, o sea, se han dado 326 altas ya en esta segunda oleada. O sea, es decir, tenemos datos que dicen, bueno, pues hemos podido dar muchos pacientes de alta, pero también se han ingresado antes. Eran pacientes menos graves, lo que dice la gente, menos graves. Pero el virus tenemos gente joven, tenemos gente sin antecedentes, y estamos exactamente, no tiene menos virulencia, estamos en Sobre esto hablabas, Inés, de que
realmente se han hecho más PCR, más despistajes, y con respecto a los tratamientos y al manejo de la enfermedad, entiendo que eso también influye a que haya pacientes que no hayan llegado a tener una gravedad como en marzo. Claro, bueno, hemos aprendido mucho, ¿no? Por desgracia, a golpe de pandemia, en abril, marzo, abril, hemos ido aprendiendo, mayo, y, hombre, pues hay muchos fármacos que ya no ponemos, hay otros que los especificando, hay ya estudios que ya puedes decir cuándo se beneficia realmente los pacientes de determinados tratamientos, y hay algunos que ya ni usamos, el Caletra ya no lo usamos, la hidroxicloroquina, eso ya no se Tampoco. usa. Y luego, ahora lo que sí, se puede especificar más desde qué día a qué día es beneficioso, a partir de qué día ya no presenta beneficios, y del Remdesivir este famoso, pues a nosotros para pacientes de UCI no nos sirve tanto porque está muy estipulado cuando se ha visto que hay más beneficio, pues X días de clínica, no pueden ser pacientes muy graves, entonces a nosotros siempre es una evolución más tardía, con lo cual esos días de clínica los pasan siempre o en su casa o en la planta, y nosotros tenemos poco margen para poder aportar ahora. Sabemos que los corticoides van bien, sabemos que la ventilación mecánica y ayudarles en la oxigenación y la ventilación es lo que necesitan, y es lo que estamos haciendo. Vamos. ¿Y los anticoagulantes? Eso seguimos igual. Los anticoagulantes un poco nos vamos adecuando al paciente. Se hacen analíticas para ver la coagulación, cómo evolucionan, y teniendo cuidado de extremo con ese tipo de cosas para poder, si precisa anticoagulación, ponérsela desde el inicio, claro. ¿Y los inmunosupresores? ¿Todos esos tratamientos que se utilizaban? Pues lo que estaba diciendo, o sea, el Caletra se está usando ya, que era lo que usábamos un poco al principio, y el resto estamos principalmente con corticoides y antivíricos, y bueno, y luego las interleuquinas, la cascada de la coagulación, pues eso ya Sí. muchísimo más específico, ¿no? Ya buscamos parámetros analíticos, días de evolución, que es lo que este tiempo ha dado, en todo este tiempo lo que hemos sabido, lo que hemos estudiado, es según los datos de los estudios que han salido después del COVID, podemos ajustar a determinadas pues días, clínica. Eso también te saca mucha gente que antes tratábamos y que a lo mejor hemos sobretratado, hemos puesto demasiado tratamiento, pero bueno, antes íbamos dando palos de ciego, intentando acertar con todo lo que hacíamos, y ahora lo que pasa es que vamos a tender a quitar muchas de las cosas que hemos puesto. ¿Y Ninguna tenía los antibióticos para evitar sobreinfecciones también se Eso siguen seguimos pautando? igual, seguimos igual. Eso sí que eso seguimos con la misma pauta, y eso se sigue poniendo igual. ¿Y los anticuerpos monoclonales? Los anticuerpos monoclonales están en estudio, igual que otros tipos de terapias celulares que estamos en desarrollo. No hay nada claro, ni se ponen de primeros. Vamos, los anticuerpos monoclonales están los internistas con ello. Lo que pasa es que nosotros en la UCI, es lo que te digo, muchas veces ya llevan muchos días de clínica, muchos días de ingreso, y entonces terapias para la UCI no tenemos tantas. Vale, ok. Capítulo tratamientos. Has mencionado a los jóvenes. Había muchas preguntas también Sí. sobre ahora el número, o sea, la edad media es menor. Había una edad media de 38 Sí, años. pero de PCRs positivas, es decir, es que antes a lo mejor un chico que No se les tenía hacían. una noche con gastroenteritis no se le hacía una PCR, un chico de 20 años, ahora le haces una PCR, o cuántos contactos ha habido de, es que mi amiga ha dado positivo, yo doy positivo, ¿qué clínica has tenido? No, pues nada, un poco de cansancio. Eso es impensable, haber hecho una PCR en otra época. Ahora se hacen PCRs, se diagnostica más, hay más números de positivos, pero la edad media ha bajado precisamente por eso, porque antes no se hacía PCRs a los niños, no se hacía PCRs a los jóvenes, y por eso yo creo que ha bajado claramente la edad media. No porque los pacientes más malos sean más jóvenes, hay parecido a lo que teníamos antes. O sea, la edad media de la UCI puede ser similar. La edad de la similar a la anterior parte de la pandemia, sí, no veo diferencia. A ver, ayer ingresó un chico de 37 años. O sea, eso es así. Entonces, jóvenes hemos tenido antes, vamos a tener ahora, y va a seguir habiendo. Lo que pasa es que también la reacción inflamatoria o la capacidad pulmonar o todo lo inherente al paciente de un chico de 20 años no es lo mismo de un paciente de 60, que es hipertenso, que es diabético, posiblemente fumador con enfermedad pulmonar conocida, ¿no? Entonces, pues obviamente la gravedad de los pacientes no va a ser la misma a los 20 años que una capacidad de respuesta que tiene una persona pluripatológica de 60, 70 años.
Antes de está conectada mi amiga Beatriz Martínez, que tiene una obsesión casi enfermiza por los tratamientos con plasma hiperinmune y hay que contestarle, porque si no, no me va a dejar dormir esta noche. Bueno, sabéis que han salido los resultados del plasma hiperinmune y han sido prometedores. La verdad es que lo que cuentan, o sea, hay un estudio preliminar, se han dado unos datos preliminares y se dice pues, que acortan la estancia en la hospitalización y sobre todo de los síntomas. Pero ojo, es pacientes que de leves evitamos que pasen a moderados de gravedad, ¿vale? Evitamos, pero no para gravedad extrema. O sea, el plasma hiperinmune, por ejemplo, no estaría indicado en una UCI. ¿Vale? Ya sería lo que se ha demostrado es que de pacientes que tienen unos síntomas leves, recién ingresados o pacientes ingresados, para evitar que vayan a peor, sí que hay resultados esperanzadores, sobre todo en estancias medias de hospitalización y de sintomatología. ¿Pero se está utilizando aquí en tu hospital, por ejemplo? Bueno, el Puerta de Hierro precisamente es Haciendo el estudio, claro. estudio. Entonces, se hizo un estudio. Lo que pasa es que, como tú sabes, para hacer un estudio hay que hacer un estudio randomizado en el que metas a gente con plasma y a gente con unas condiciones parecidas. Para eso hay que hacerlo de manera que es lo que se dice doble ciego y es que saber que no sabes a quién le has puesto el plasma y a quién no, para saber, tratas igual el resto de los síntomas y ves qué evolución tiene y luego valoras los resultados. Entonces, se han presentado los resultados preliminares y la verdad es que son buenos, son esperanzadores. Sí. Esto saldrá de todas maneras, ha salido una nota de prensa ahora como 10 días sobre los resultados de esto y darán los resultados definitivos dentro de poco, que presentarán el estudio. Entonces, eso es lo que estaba hablando de pacientes leves y moderados. Nos queda para evitar los pacientes a UCI, ¿no? Pacientes que estén moderadamente, que necesiten soporte respiratorio un poco más del resto, o sea, más cantidad de oxígeno, más flujo de oxígeno, evitar llegar a la UCI, evitar el ingreso en UCI para ventilación mecánica. Eso es lo que estamos trabajando y de ahí es el estudio que vamos a empezar, que ya se ha convertido en cuando la idea la soltamos hace ya unos meses, ahora ya es un estudio multicéntrico que van a entrar muchos hospitales y que tenemos fe que vaya a mejorar a estos pacientes, y son las células mesenquimales, que es otro tipo de terapia celular. Entonces, viendo el gap que usábamos el plasma hiperinmune... Cuéntanos un poquito en qué consiste ese estudio, porque es interesante. Pues se van a extraer células como si fueran células madre, que lo que acuden es a la reacción inflamatoria, sobre todo del pulmón. Entonces, este tipo de terapia ya se usa en pacientes trasplantados pulmonares y se usa también en la enfermedad injerto-huésped de los trasplantados de médula ósea. ¿Por qué? Porque van a donde hay inflamación para poder reparar las células. Donde hay más inflamación, hay más sangre, hay más flujo y entonces hay más actividad, ¿no? La idea es producir la inyección de estas células mesenquimales, que ahora os contaré más o menos de dónde las sacamos y que queremos aumentar la producción, y de hecho la parte del estudio también va por ahí, y inyectar a los pacientes, o sea, infundir a los pacientes las células mesenquimales una vez tratadas. Entonces, estas células tan fantásticas, ¿de dónde vienen? Pues vienen principalmente del cordón, ¿vale? Del cordón umbilical, donde se saca, pues, de hecho, donde se hacen también los trasplantes pulmonares, tienen que ser tratadas. Pero queremos completar el estudio, sobre todo para buscar otros orígenes de estas células mesenquimales, porque nosotros podemos preparar con las células que tenemos ya una serie de infusiones, pero claro, si esto se complica, si esto se alarga en el tiempo, tenemos que buscar más fuentes de células mesenquimales. Entonces, esa es otra parte interesante del estudio, que el estudio ya se ha presentado, y otra subrama del estudio sería esa. Nos metemos la UCI, por supuesto, porque precisamente va para pacientes dirigidos a nosotros. Entonces, estamos implicados el servicio de infecciosas, por supuesto, que es el que lleva sobre todo el peso en nuestro hospital de la coordinación, los neumólogos, que también están llevando a los pacientes COVID y por su manejo respiratorio justo llevan los pacientes que están que no están tan de UCI, ¿vale? Entonces, entre internistas y neumólogos van a llevar el paciente B que está con una gravedad moderada para evitar que venga UCI. Por supuesto, las infusiones también serán los pacientes recién ingresados en UCI. ¿Y cuándo pensáis empezar? Cuando podamos. Estamos en ello. Estamos para empezar ya. Lo que pasa que esto ya sabes que autorizaciones,
seguros, todo ese tipo de cosas, y organizar un ensayo clínico requiere, para hacerlo bien y que todo esté en regla, requiere mucho papeleo. Entonces parece que la parte de papeleo, el ensayo está aprobado y está todo preparado, será para empezar, vamos, de hecho las reuniones, la primera reunión fue antes de ayer y la idea es eso, empezar ayer y empezar a infundir en cuanto podamos. Bueno, pues ya sabes que nos diste casi la exclusiva de este estudio en el mes de junio y que lo estamos siguiendo con interés y que desde aquí se apoya totalmente. Y sabes que si necesitáis lo que sea, pues aquí está la escritancia y el batallón de las mascarillas solidarias, que tenemos ahí una huchita con unos dineritos apartados para lo que pueda hacer falta, porque nos encantaría colaborar en este proyecto vuestro. Yo os lo Y agradezco en el alma, a ti primero por la iniciativa tan fantástica que has tenido y a toda la hospitancia que ha colaborado comprándote las mascarillas. Fue un exitazo la primera oleada que tuvisteis, la verdad que yo, vamos, alucinante, y me alegro que la gente siga apoyándolo, porque es que con ese dinero podemos hacer cosas tan maravillosas como estas, ¿no? Hacer un estudio para pacientes graves y colaborar un poco, poner un granito de arena para el tema del tratamiento del COVID. Así que os lo agradezco de verdad a todas. mira, dicen por ahí mascarillas con una célula para el estudio, que vaya apuntando Chati, pero bueno, que con célula o sin célula, Con celulitas. con celulitas o madre o sin celulitas madre, esa recaudación de la segunda fase ya está ahí y está esperando a que esté todo listo para que llegue a su destino. Así que con eso sabes que ahí estamos. Y además que el proyecto, como sabéis, continúa. Hoy está hablando con los zamoranos, vamos a seguir para adelante. Así que esto no se acaba aquí y ojalá podamos hacer muchas más cosas y ayudaros y a vosotros que estáis ahí al pie del cañón. Ya sabes que a mí me encantaría. Más preguntas. Inés, han preguntado otra pregunta del millón. No sé si vosotros tenéis alguna teoría desde la UCI por qué en España estamos diferencialmente peor que en otros países, cuando realmente en España tenemos unas medidas que en teoría pues estamos usando mascarillas, están tomando muchísimas medidas. ¿No es suficiente o es que los españoles tenemos otro gen o es que Spain is different o qué estamos haciendo mal? Hay muchos artículos comparando ciudades, hay un artículo comparando Nueva York con Madrid, y hay un epidemiólogo muy conocido que ha hecho una reflexión que está en Twitter muy interesante de por qué una cosa y la otra. ¿Cómo se llama? Perdona, ¿sabes? Luego te lo paso, no lo tengo apuntado, pero es muy, muy interesante. Es un chico español que está en Estados Unidos y habla, vamos, precisamente hace una comparación de Nueva York y España, ¿no? Entonces, al abrir el espacio aéreo, nosotros que estábamos confinados y tal, pues ha habido mucho más flujo de iba a decir de pacientes, de turistas, y de todo. Hay países que nada más entrar te hacen una PCR, como puede ser Alemania, ¿no? O sea, hay otro tipo de control. En España no tengo dudas realmente del control que se hace en los aeropuertos, porque si entras por un lado te hacen, si entras por Galicia es un control diferente a si entras por Madrid, y eso es una cosa que no se entiende. Entonces, pues el turismo, abrir las comunidades y todo, pues sabíamos que el flujo iba a cambiar y lo que estaba muy concentrado en Madrid pues se iba a dispersar, sobre todo por los sitios de veraneo, por los sitios de flujo y por los aeropuertos y por la gente que venga de fuera. ¿Los españoles tenemos un gen? Yo, de momento, eso no se ha demostrado que nosotros lo transmitamos. Sí que es verdad que el tema de las mascarillas yo creo que lo tenemos bastante interiorizado, sobre todo en Madrid, hay que decirlo, que vamos con la mascarilla a todos los lados, y gente que vive fuera, que ha venido en verano y que hemos estado con ellos este verano. Y es que me alucina que en Madrid todo el mundo lleve mascarilla. Y yo, bueno, pues mira, esto es un dato positivo, porque es verdad que en Francia, en Holanda o en Alemania no llevan mascarilla por la calle. Algo no estamos haciendo bien. Está claro que el número de contagios sube, independientemente de que los PCR sean asintomáticos o no, y algo tendremos que hacer. Entonces, otra de las noticias que supongo que también tenías ahí apuntados, la noticia de que están estudiando abrir IFEMA. Entonces, si estamos en este punto, ¿qué estamos haciendo mal? ¿No? Eso es lo que deberían reflexionar los gobiernos o simplemente la epidemiología y valorar por qué se está transmitiendo tanto. Yo he sido responsable. Entonces, cada uno sabe lo responsable que ha sido durante el verano o en las reuniones familiares o con la gente, o si he tenido distanciamiento social, se ha usado la mascarilla y se han lavado las manos.
Yo no me he infectado, en verano tampoco, y me he movido, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer las cosas con responsabilidad. Lo que pasa es que tenía todo el mundo tantas ganas de salir que yo no sé, yo siempre apelaba a la responsabilidad y en verano pues yo no sé si se ha llegado a cumplir tanto, ¿no? Porque cuánta gente ha salido, pues es que estaba en una cena, es que estaba en una boda, es que estaba en no sé qué y un positivo. Entonces, yo realmente eso no sé cómo está legislado en otros países, la verdad. Pero que esto iba a pasar, nos lo veíamos venir, porque cuando empezamos a crecer durante agosto, cuando la gente estaba fuera de Madrid porque estaba veraneando y la población que había aquí era una determinada, a todo el mundo que ha vuelto a Madrid, pues estaba claro que iba a aumentar. El tema de los colegios, otro tema controvertido, pues al aumentar las clases, más contacto de niños, pues estaba claro que también esperábamos un aumento en general, pero porque los niños se ponen en contacto, los padres. Lo que pasa es que, ¿qué haces? Paras el país, paras los colegios, para los niños necesitan ir al colegio, los niños necesitan socializar, los niños necesitan la educación. Entonces, el poner los límites en las organizaciones, yo sé que es muy, muy difícil, pero preveíamos que esto iba a pasar. Con respecto a los niños, ¿tenéis niños en UCI? ¿Algo? Me imagino que no, No, bueno, pero... yo, sabes que las UCIs pediátricas la llevan los pediatras y nosotros llevamos únicamente, exclusivamente adultos. Yo no tengo noticia, la verdad, tampoco te puedo informar exactamente con los datos, pero no tengo ninguna noticia así concreta de que haya más niños en UCI. Lo que sí se están haciendo es una cantidad de PCRs a niños que antes no se hacían. O sea, los centros de atención primaria, o sea, que es nuestro escudo, están desbordados. Entonces, yo quiero que la gente sepa que es que están trabajando a destajo. Se están haciendo, no, es que mucha gente me llama, no, es que me he hecho la PCR, pero es que no me dan el resultado. Es que tardan no sé cuántos días, es que están desbordados. Es nuestro primer filtro, es nuestro primer muro, es el que nos sostiene a nosotros para poder hacer unos diagnósticos y que realmente venga al hospital lo importante. Y si ese muro lo saturamos, es que el siguiente paso somos nosotros. Entonces hay que tener un apoyo tremendo y hay que darle recursos a atención primaria, porque es el que nos salva de poder, la primera oleada que somos, para poder aguantar nosotros en los hospitales. Entonces hay una cantidad de gente, un niño con síntomas, que los niños tienen mocos, tos y fiebre, ¿cuántas veces? Pues muchísimas. Entonces un niño se le hace PCR, luego sale uno positivo y todos los niños, este fin de semana, en Madrid era fiesta el lunes, porque eran las fiestas de Majadahonda. Entonces hemos tenido un fin de semana un poco más largo y ha sido como el lunes era festivo, que me ha tocado a mí también el fin de semana cubrirlo en la guardia. Y lo que comentaban es que es que venían 70 niños por día a la urgencia para hacerse una PCR. Es que 70 niños en una urgencia para hacerse una PCR por un contacto positivo es una barbaridad. Entonces es que niños graves, no, sí que es verdad que se están diagnosticando más porque se están haciendo las PCRs. Entonces, la cuestión es que yo estaba ahora mismo en el chat del cole hablando con madres y tal, y me han mandado unos audios y demás. Porque claro, ya en el cole de mis hijos hay clases con positivos, claro, hay clases que han mandado a casa. Y realmente la queja, que bueno, pues si nos oye alguien, que yo creo que nunca se sabe, aunque la queja creo que es un clamor, hay un problema grande y es la falta de unificación de criterios. O sea, no puede ser que haya un positivo en una clase, haya una clase con contactos estrechos y que dependiendo del colegio, dependiendo del centro de salud de los niños, en un centro de salud les digan no, a casa 14 días, en otro les digan no, que vayan pasando por aquí a hacer PCR, aparte que esto se va a acabar porque obviamente no hay capacidad para hacer PCRs para todas las clases. ¿Hasta cuándo podemos estar haciendo PCRs, como tú dices, infinitas de 70? Pero claro, por otro lado, los mandamos entonces a casa 14 días sí o sí. ¿Qué pasa con esos padres? Esto es un problema, pero el problema es que hay una falta de criterios homogéneos y eso los padres obviamente se vuelven locos. Pero con razón, o sea, es que yo creo que había tiempo, vamos, nadie está preparado para una pandemia. Nadie piensa que íbamos a tener la oleada que hemos tenido en marzo y abril, pero creo que para el tema de la organización de los colegios ha habido tiempo. Entonces hubiera sido fenomenal que primero hubiera tenido la gente pautas, porque es que estábamos a principios de septiembre y la gente no sabía. Yo no lo digo por mí, porque yo no tengo hijos, pero mis sobrinos y toda la gente, todos los hijos de alrededor mía, o sea, hay que llevar a los niños al colegio. ¿Qué se va a hacer cuando hay un contacto positivo? Es que te da la sensación no de improvisación, pero de decir, de falta de identificación y de falta de información.
Entonces, los niños necesitan ir al colegio, pero claro, con unas medidas de seguridad y una organización previa. Y yo creo que había una falta totalmente. Entonces, ahora es lo que dices tú. Hay clases aisladas, hay colegios que hacen una cosa, hay colegios que otra. ¿Qué es lo que pasa? Que la PCR se puede hacer, pero es que estamos desbordados, porque las PCR se hacen en los centros de salud, pero se remiten a los laboratorios de referencia. En el caso del área 6 de Madrid, que es el área el hospital principal, el hospital terciario, Puerta de Hierro, estamos desbordados haciendo las PCRs. O sea, desbordados, que es que hablas con microbiología y es que se les caen las manos los pies y dicen, es que no me da tiempo a hacerlo. Entonces, ahora no tenemos tiempo para hacerlo porque la máquina da a X pruebas cada X minutos, pero es que faltarán reactivos, faltarán pruebas y eso es vamos, esto es una cosa totalmente mía. Será lo próximo que veamos. Tanta PCR positiva, tantos diagnósticos conllevan una serie de problemas y que ahora viene la gripe. O sea, que es que ahora entraremos en temporada de gripe, en temporada de fiebre y en temporada de mocos y de tos. Entonces, había por ahí muchas preguntas sobre los mocos, porque entonces se está corriendo ahora bueno, digamos, bulo. No, si tiene mocos, no es coronavirus. Bueno, si tiene mocos, a lo mejor no es coronavirus, pero o no, o puede ser o no. asintomático. Entonces, esto hay que dejarlo claro, ¿no? Sí que puede ser un rinovirus, pero tener un asintomático de un coronavirus, efectivamente. O sea, es que no es, no como es mocos, no, ya no es. Sí que es verdad que no es lo típico, los adultos, que es lo que yo he visto más, no es lo típico que solo tengan mocos, los típicos mocos de nariz sin fiebre y sin tos. Eso no es lo típico, pero que tengas mocos no significa que no tengas infección por coronavirus. O sea, que el mito de si hay mocos no es coronavirus, tampoco. Si es coronavirus o no es coronavirus, lo da la PCR, no Eso lo da es. la sintomatología. O sea, ojalá fuera tan fácil y tuviéramos unos granitos característicos como el sarampión y dijéramos, bueno, pues con esto ya lo tenemos más o menos claro, ¿no? Pero sobre todo en niños. O sea, en adultos, si tienes fiebre, tal, una radiografía, o sea, una prueba de imagen, tal, aunque no tengas la PCR y sugestivo, le tratas como si fuera un coronavirus hasta que tengas una PCR positiva. Entonces, en adultos, sobre todo graves, que es lo que manejo yo, inicialmente muchas veces no teníamos PCRs. Si te acuerdas, y tardaban muchísimo más. sí. Ahora las PCRs en el hospital, gracias a Dios, nosotros somos un servicio privilegiado en el sentido que necesitamos tener una PCR rápida y en 3 horas tenemos una PCR en el hospital, ¿no? Pero estamos priorizando dentro de un estándar porque son pacientes muy seleccionados, muy graves, ¿no? Y con respecto a esto, las buenas noticias son que parece que tenemos los test de saliva que están desarrollándose y que parece que van a tener una fiabilidad bastante mayor que los famosos test de antígenos de pinchar en el dedito que fallaban más que una escopeta de feria. Entonces, bueno, parece que ahora... Sí, los test rápidos de pinchar. Eso no... Teníamos muchas ganas, pero no es muy fiable. Bueno, parece que con el tiempo, no para allá, pero que a lo mejor en 3 semanas o en 4 semanas, en octubre sí tenemos, y sí que podría ser útil para descongestionar los centros de salud, hacer estos cribados masivos, a lo mejor, bueno, pues si son pruebas que además, como dicen, van a costar entre 1 y 4 euros. Vamos, bueno. O sea, es decir, un coste asumible, una rapidez y que no sea muy invasiva. Entonces lo tendría todo. La verdad es que sí, tenemos esperanza en estos test. La verdad es que no los he probado y faltan por terminar los estudios. Estaríamos pendientes de eso. Bueno, ¿alguna cosa más que nos quieras contar, Inés? Bueno, tenía otra pregunta por ahí que también han hecho. Bueno, ya ha habido un titular de hoy en las noticias, hoy, ayer. El titular dice, se puede contagiar más de 90 días después de dar positivo, ¿no? Entonces, como un titular grande, tú nos estás diciendo que hay pacientes que llevan en la UCI 160 días, pero esos titulares realmente son alarmistas. ¿De qué porcentaje podemos hablar? Porque al final la gente dice, 3 meses después sigo pudiendo contagiar. Claro. Muy interesante esa pregunta. Existe un documento que pues, le voy a dejar colgado en Instagram por si a alguien le interesa. Existe un documento de consenso entre el Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Medicina Infecciosa que han hecho un estudio según la cantidad de síntomas que tengas, si eres asintomático, síntomas leves, síntomas moderados o síntomas graves, la capacidad de contagio que puedes llegar a tener. Entonces, han estudiado los pacientes que hemos tenido hasta ahora y han hecho una gráfica en la que pacientes asintomáticos tienen unos periodos de contagio a otras personas muchísimo menores que un paciente de UCI. Entonces, pacientes asintomáticos y leves, la capacidad infectiva días antes del inicio de los síntomas y días después es mucho menor que un paciente de UCI que puede estar más de 60 días contagiando.
nosotros hemos visto pacientes que hemos llegado hasta más de 2 meses teniendo PCR positiva y luego, como tú sabes, y que para todos aquellos que les interese, tú das PCR positiva porque tienes material genético del virus, ¿no? Pero muchas veces tienes material genético pero no tienes el virus y no infectas. Entonces, nosotros muchas veces cuando tenemos duda, un paciente que lleva la torta de tiempo en la UCI, que lleva ingresado muchísimo tiempo, le hacemos lo que es la curva térmica. Y realmente vemos si ese virus tiene actividad o no tiene actividad. Es una prueba muy específica, muy característica que lo tenemos que hacer en determinados casos y entonces vemos si realmente es material genética o tiene capacidad de infectar. Entonces nos orienta un poquito más. Eso. Háblanos un poquito de eso porque creo que puede ser interesante. ¿Esa prueba se hace, cuántos días se tarda en hacerla o cómo se Eso hace? se hace en el hospital, nos lo hacen a la UCI los microbiólogos y en casos seleccionados que nosotros digamos, oye, mira, me resulta raro que este paciente siga saliendo positivo. Este positivo es real. Entonces, una cosa son los falsos positivos que te dan la prueba positiva, pero no existe el virus. Y esto es, efectivamente, hay partículas, hay material genético del virus, con lo cual sí sale positivo, pero no tienes el virus que contagia. Entonces nos hacen una curva térmica, lo hacen los microbiólogos y entonces con eso sabemos si realmente el virus está entero y es que tiene capacidad, tiene actividad sobre todo, ¿vale? Entonces eso es una prueba muy, muy específica que no se podría hacer ni mucho menos de manera rutinaria. Masiva. Y masiva en plan, sí, pero mi positivo es muy positivo o poco positivo, eso es impensable. O sea, es una prueba que requiere mucho tiempo y que lo tiene que hacer un personal cualificado, un microbiólogo específico. Y justificado el paciente. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, para sacar un paciente de área COVID o no COVID, o sea, si nosotros tenemos que manejar ese tipo de pacientes, hay que hacerle una curva térmica y decir, mira... ¿Cuánto tiempo tarda en dar los resultados? A nosotros en el hospital, pues nos tarda horas. Pero bueno, también es verdad que estamos hablando de un hospital terciario pues, grande con un servicio que se ha especializado en técnicas diagnósticas de COVID, ¿no? Luego también los anticuerpos, es decir, si tú das positivo, pero ya por días, en la gráfica que os voy a poner también salen los días. Si tú das positivo, pero ya has sido capaz, has desarrollado inmunidad, anticuerpos, la IgG y la IgM, los famosos anticuerpos, pues también te puedes hacer una idea si han pasado tantos días y te has tenido pocos síntomas, aunque des positiva, posiblemente esa curva térmica signifique que ese paciente no infecta, ¿vale? Entonces nos guiamos por si es positivo o negativo, la curva térmica que tenga y los anticuerpos que por días haya desarrollado. Eso un poco para organizarnos. Vale, y con respecto a esto, recordamos que fue una de las últimas cosas que contamos antes del verano, en julio, que fue cuando, bueno, pues se empezaron a publicar más estudios en los que se veía que había gente que no desarrollaba anticuerpos, pero sí que desarrollaba una inmunidad celular, esas células T, que, bueno, pues aunque no se pueden medir, pero que realmente esa inmunidad está ahí, ¿no? Y entonces ahora estamos hablando mucho de las reinfecciones. ¿Vosotros habéis tenido algún caso de reinfección en el hospital? Nosotros no. Nosotros no hemos vivido un caso de reinfección de momento. Que tengamos documentado, ninguno. El tema de lo que hablas tú de la inmunidad celular, pues sabéis, el famoso estudio de Oxford va orientado a esto y que de hecho continúan con el estudio en el momento actual. Entonces eso es lo que hay que ver, porque esto fue un hallazgo cuando estaban estudiando la inmunidad por el tema de la inmunidad humoral, pues viendo la inmunidad celular, se vieron que había pacientes que tenían inmunidad frente a otros coronavirus, al SARS que hubo hace unos años y al MERS que hubo también hace bastantes años, ¿no? Entonces se vio que los linfocitos recordaban estos virus, con lo cual dice, ¿y por qué no el nuevo coronavirus, ¿no? Entonces, por eso es la línea de investigación es tan interesante para ver si realmente existe inmunidad que ahora mismo no tenemos acceso a ella y por eso de ahí la vía de estudio, ¿no? Bueno, pues esa es otra de las pruebas, ¿no? Que hay mucha gente que dice, bueno, ¿y cómo puedo ver si tengo células T? Bueno, pues es un poco lo mismo, no es una prueba que tú te puedas hacer de manera sencilla, pero que tenemos que saber que todo es mucho más complejo y que lo que andamos buscando es, si he tenido esto, yo he tenido esto, yo he tenido esto, bueno, a día de hoy, aunque hayas sido positivo, aunque te hayas curado, aunque te hayas recuperado, sabemos que esa inmunidad, esos anticuerpos, esa inmunidad puede disminuir en unos meses y que por eso tenemos que seguir manteniendo todas las medidas, porque a día de hoy el riesgo cero no existe para nadie. Para nadie. De hecho, nuestros pacientes, fíjate lo que estábamos hablando de mi paciente de la UCI, que lleva más de 160 días, resulta de tener anticuerpos altos, les ha bajado los niveles.
Y dices, anda, tiene riesgo de reinfección este paciente después de lo que ha pasado y de lo que ha sobrevivido, pues es que no lo sabemos, es que encima la inmunidad la ha perdido, con lo cual puede perfectamente reinfectarse. Entonces, pues tenemos que mantener el tema zona limpia y sucia, contando también con ellos, ¿no? Con respecto a esto, también se está viendo muchas noticias de se ha reinfectado y ha acabado en la UCI. O sea, lo normal es que ante una reinfección lo esperable es que la enfermedad curse de manera similar o más leve que en ocasiones anteriores, pero bueno, Como han sido pocos casos, cuando aumente el número de casos lo veremos y veremos porque el claro, porcentaje de pacientes que están en la planta con respecto a lo que están en UCI se suelen mantener. Es decir, de los pacientes, ya no tanto los diagnósticos que ha habido ahora, porque sí que hay mucho más diagnóstico de paciente asintomático, por eso los valores que se tomaron en marzo-abril no son no debemos tomarlos tan en cuenta porque no había tanta PCR, pero el porcentaje de pacientes que ingresan, con criterios de ingreso y que acaban en UCI, siguen siendo parecidos. De momento estamos viendo, pues de todos los pacientes ingresados, en torno al 12-15% de pacientes están en UCI. bueno, llevamos una hora de directo, no, Ya, qué 45, rápido. 45, que hemos empezado a las Bueno, 9 y ahora sí, digo, cuarto. como hablo mucho, digo, se me ha pasado volando. No, yo quería, tengo alguna pregunta más que hacerte, porque hay muchos mensajes también en el plano personal, en cómo estáis los sanitarios, pero antes de pasar a esta parte, que siempre nos gusta que nos cuentes un poco esa parte más personal, algo que quieras resaltar, que no se nos quede en el tintero. Pues así, sobre todo el tema médico, yo creo que de momento, yo creo que no se me ocurre ninguno. Mi interés principal era dar los datos realmente de la UCI y cómo estaba. Puedes, si quieres, ahora tenemos, cuando los has dado teníamos 500 conectados, ahora tenemos 1500, entonces me gustaría que nos contaras estos datos que nos has dicho al principio sobre la capacidad de 640 camas que tienen las Sí, UCI es de Madrid, aproximado, o sea, son más o 600, menos. 640 es un poco en lo que se fue contando, pero es que es difícil de contar muchas veces porque hay reanimaciones, sobre todo en hospitales privados, todo eso que el contagio es diferente, ¿no? Entonces, lo que son REAs y camas de UCI, pero en torno a 640, 650 camas. Que se ampliaron a 1400. Eso es, aproximadamente, porque claro, eso es lo que te digo, metíamos a lo mejor pacientes en un quirófano, entonces ha sido un poco, entonces en torno a 1400 llegamos a tener camas de UCI ocupadas. Entonces, los datos que se están dando ahora hablando de la ocupación son sobre esas 1400. Entonces, claro, los índices salen muchísimo más bajos. Realmente las camas de UCI no son esas. Las camas de UCI son las que están estipuladas y estamos hablando de la Comunidad de Madrid siempre, digo, porque como se conectará gente de otros sitios. Entonces, las camas de UCI son unas y a lo que llegamos a expandirnos es otro número totalmente irreal de pacientes de UCI. Hay hospitales de campaña en que están metidos esos datos, hay quirófanos, hay hospitales que no tienen UCI y que REAs las han convertido en UCIs. Entonces, realmente o sea, contar 1400 es algo absolutamente irreal y que esperemos que no tengamos que llegar. Entonces, los Y datos... ese dato que has dado, Inés, importante, de esas cirugías que estaban aplazadas y esos pacientes, o sea, que la UCI no es coronavirus, que la UCI se necesita para muchas más cosas. Y que la UCI y que seguimos haciendo vida normal. Entonces la gente se pega el galletazo en la moto, el galletazo en la bici, en el monopatín, se hacen procedimientos programados. La gente tiene complicaciones de procedimientos programados, porque hay pacientes que a lo mejor superaron hace 20 días y siguen en la UCI porque se complican. Los trasplantes requieren unos cuidados intensivos muy prolongados antes del trasplante, después del trasplante. Son pacientes que a lo mejor has hecho una cirugía a finales de mayo y que pueden seguir perfectamente en UCI. Entonces, esos necesitan UCI. Entonces, independientemente de las cirugías programadas, existen cosas del día a día porque la gente se mueve, porque la gente tiene actividad y porque la gente hace procedimientos. Entonces, por desgracia, ese número de pacientes que lo vimos muy disminuido en la época mala del COVID, ahora estamos con números altísimos también de pacientes no COVID, ¿no? Entonces, es un índice de ocupación global tremendamente alto. Y si hay que empezar a suspender cirugías por esto, pues volvemos otra vez al mal camino. No queda Ayer mucho para pusiste eso. una foto, no queda mucho para eso, dice. Ayer pusiste una foto de la cama de una cama de la UCI, del hospital. Sí, sí, es que estaba de guardia y era la cama de UCI. La cama de UCI para todo el hospital, para todo mi área 6. O sea, es que en el fondo somos responsables de los recursos de un área sanitaria tremendamente grande. Entonces dices, tengo una cama de UCI. Entonces, es que se te ponen los pelos de punta, es que esto ya lo he vivido, es que esto ya nos ha pasado y es que parecemos que no hemos aprendido absolutamente nada. Tengo una cama de UCI que tengo que gestionar este recurso para los pacientes que vengan. No vamos a dejar de tratar a nadie, pero es que estamos otra vez con el agua al cuello. Entonces, tengo una cama de UCI para paciente COVID, para paciente no COVID
Y entonces hay hospitales que están tremendamente saturados y que durante el fin de semana han solicitado traslados y que no que no les puedes dar la cama, o sea, porque es que tienes pacientes en la planta en observación. Claro, eso. Entonces, pues igual que hemos limitado el poder ingresar antes, teníamos pacientes en observación en la planta. Hemos estado durante todo el fin de semana con pacientes pendientes de ver, de valorar, pendientes de subir. Pero claro, es que también puede haber un tráfico, un accidente de tráfico, puede haber cualquier cosa. Entonces, los recursos que tienes son tremendos. Bueno, y ahora es probable que haya más tráficos que en abril, cuando nadie cogía el coche. O sea... Claro, por supuesto. Y la bici, y la moto y el monopatín. O sea, es que eso existe. Y luego otro recurso que yo también decía ayer en el post, que es que no es cama física de UCI. Es que tú la cama la tienes el respirador, tienes el monitor, todo el aparataje que nosotros usamos, que usamos todo tipo de cosas, pero es médicos que estén dispuestos a trabajar en las condiciones en las que estamos, personal de enfermería que nos hace una falta tremenda, personal de auxiliares, celadores, el equipo de limpiezas, que somos un equipo que trabajamos todos juntos. Entonces, tú puedes tener una cama física, que eso es lo que valía antes. No, es que hay X respiradores, es que faltan respiradores. Entonces, el concepto de la gente se ha quedado con, si tienes respirador te salvas y no, pero ¿quién mira ese respirador? ¿Quién lo mira? ¿Quién trata a ese enfermo? ¿Quién está con los cuidados a pie de cama, que es enfermería? Los auxiliares, los aseos. ¿Quién hace eso? Entonces, tienes una cama. ¿Y para qué me sirve yo tener camas cerradas? Ahora en los hospitales públicos y también en los privados existen camas cerradas porque no hay personal. La cama física la tengo. ¿Puedo ingresar un paciente? Sí, pero a costa de aumentar el ratio de enfermera paciente y eso es seguridad del paciente. Es decir, las UCIs, tanto las UCIs como las unidades de intermedios, está estipulado el ratio de personal que tiene que atender con seguridad a los pacientes. Una UCI es una unidad de cuidados intensivos, no es una planta. Una planta pues tienes una enfermera cada X pacientes y una unidad de cuidados intensivos significa que tienes unos cuidados por parte de un médico, por parte de una enfermería, por parte de los auxiliares, por celadores y por todo el equipo que formamos la UCI. Entonces, si no tenemos enfermeras, ¿qué es lo que nos pasa ahora? No podemos abrir camas. Y esto ya pues entroncamos con esa parte personal, que era una de las preguntas que te quería hacer, ¿no? También hablamos de la falta de recursos, de la falta de reactivos, de la falta de camas, nos estás hablando de la importancia de la falta de personal. ¿Cómo está el personal? ¿Cuál es el sentimiento anímico? Imagino que esa famosa frase del hemos sido engañados también estará flotando en el ambiente. Ayer escuchaba a un médico que decía, no vamos a abandonar, vamos a seguir aquí, pero tela marinera la que tenemos y cómo hemos vuelto a esta situación. ¿Cómo ves tú los ánimos de tus compañeros y los tuyos propios? Claro, ¿cómo vas a abandonar? O sea, es decir, ¿cómo me bajo yo del barco ahora? No te puedes bajar. O sea, yo me he ido de vacaciones porque necesitaba desconectar y la verdad es que lo he conseguido, pero la sensación al llegar es que te pega un bofetón la realidad que dices, estamos igual. Está claro que no estamos en el pico de marzo o abril, está claro que no lo estamos, pero estamos otra vez sin recursos, sin camas, luchando por tener camas, por tener enfermeras. Está exactamente igual, los pacientes aumentan, los pacientes se van contagiando y nosotros estamos cansados. O sea, yo me siento cansada porque hemos vivido algo extraordinario que no sabíamos dónde nos metíamos, que íbamos cada día. En un principio eran 15 días, hombre, algunos sabíamos que no iban a ser 15 días, ¿no? Pero no sabíamos tampoco el horizonte que teníamos y la adrenalina y la situación y el poder y la vocación que tenemos nos ha hecho estar ahí hasta que nos han necesitado, ¿no? Nos hemos podido de vacaciones, pero es que ahora lo que nos viene es que nos pilla cansados, que ya preveemos qué va a pasar, que sabemos lo que nos va a pasar a tema de recursos personal y cansancio personal y sacrificio de tu vida personal, porque eso es así, porque hemos sacrificado una gran parte de nuestra vida personal en esta pandemia y que nos pilla ya cansados. A pesar de haber ido de vacaciones, vuelves y la sensación que tienes es que volvemos a lo mismo. Entonces, simplemente te da un bajón de decir otra vez, sobre todo sin punto en el horizonte. ¿Hasta cuándo vamos a estar? Porque esto se prevé una época bastante larga que vamos a ir a peor. Va a haber más gripe, va a haber más infecciones y los pacientes van a necesitar recursos de UCI. O sea, es que ya para nosotros el invierno es duro, ¿no? Noviembre, diciembre, enero, el tema de la... Per se, cualquier año antes del coronavirus, o sea... Pues imaginaros si además tenemos esta epidemia que el año pasado nos pilló en marzo, que parece que no nos acordamos, pero la gripe la pasamos y los pacientes de gripe en UCI con insuficiencia respiratoria, con el paciente con el ECMO, los teníamos ya. Es que hay que sumar las cosas. Entonces,
pues sinceramente ves el horizonte y es desolador. Y luego la sensación de responsabilidad. Yo he sido responsable. ¿Y todo el mundo ha sido responsable? Eso es lo que me gustaría preguntar a todo el mundo que nos está escuchando. ¿Todo el mundo ha sido responsable? Porque nos pilla cansados. Hemos hecho un esfuerzo sobrehumano, duplicando y triplicando hospitales, porque yo he estado en 3 hospitales trabajando al inicio de la pandemia, 3 hospitales. Yo no me veo capacitada para estar trabajando en 3 hospitales ahora. No lo estoy. O sea, no lo estoy. Entonces, ¿por qué? Porque ya estoy cansada y porque tengo que guardar fuerzas porque esto se prevé largo. Por eso hay falta de personal. Se han hecho contratos tremendamente injustos a la gente. Entonces, enfermería que en julio terminan los contratos y que, claro, y dices que encima no te ves no es ya ni recompensada económicamente. Es Sí, sí, no. simplemente un contrato digno, o sea, de persona. Yo tengo un contrato hasta el 31 de diciembre. Yo supongo que me lo renovarán porque no me van a echar a la calle, pero es que nos vamos 4 a la calle, sino el 31 de diciembre por las mañanas en el tema COVID, volveré a mis guardias. Está claro que no, pero es que es tremendo. Entonces, pues te ves cansada físicamente, cansada emocionalmente. Inés, si no te renuevan el contrato, la escritancia la mando allí a quemar el hospital. O sea, eso cuenta con ello. Pues habrá mucha gente, no sé, pues igual que en julio hay mucha gente que no les ha renovado y que es tremendo, ¿no? Y entonces ahora piden horas extra y ahora tenemos que duplicar y ahora tenemos que trabajar en 2 y 3 hospitales. Pues nos cuesta, estamos cansados, la verdad. Bueno, eso es importante saberlo y valorarlo, no con aplausos, sino pidiendo, exigiendo a las autoridades que tomen medidas con Eso esto. es. Y otra cosa que tenía que preguntarte, que no te he preguntado, es por la falta de material, que ha sido un tema recurrente en todas las preguntas de los directos. ¿Cómo estamos de EPIs, Inés? Pues ahora mismo de EPIs nosotros en la UCI lo tenemos contado. O sea, nosotros nos los dan contados por turno, esto es lo que usáis. Entonces, las pantallas ya pues son las de la otra época, ya vas como con la pantalla un poco para allá, el esparadrapo puesto aquí, un poco, pues bueno, pues los resultados de todo lo que hemos vivido. Bajas a urgencias y no tengo EPIs. Yo veo bajo urgencias a ponerme y no hay. No, es que aquí no están, es que la organización, entonces hay falta de organización. Yo estoy hablando de mi hospital, ¿eh? No sé cómo lo estarán el resto de los Sí, hospitales. sí, no, por supuesto, tu Pero vamos, que experiencia. yo voy con todo en el bolsillo porque según bajo me voy colocando las cosas porque tú no sabes si cuando llegas a urgencias vas a tener que intubar a un paciente y no vas a tener un EPI. Entonces, a ramplas, pues nosotros tenemos, eso depende pues, de las organizaciones de cada hospital, independientemente de lo que mande la consejería, por supuesto, y de la supervisora nuestra que lo tiene todo organizado y que no hemos pensado que esto no iba a volver. Entonces, si tienes la cabeza pensando en que esto va a volver, pues intentas ya guardar alguna cosa para la siguiente, que es lo que está viendo. ¿Que esto nos va a pasar factura y que en algún momento nos vamos a quedar sin algo? Seguro, porque las mascarillas están contadas, porque estamos protegiendo las FP3 precisamente, quitándolas y poniéndolas para intentar usarlas el menor tiempo posible y que nos duren un poquito más y que ya somos ¿Seguís un poco más... protegiéndolas con mascarillas quirúrgicas? Sí, siempre. Nosotros sí. Y las que recambiamos son las mascarillas quirúrgicas que de momento hay. Así que eso es lo que estamos haciendo. Y luego, pero bueno, las pantallas y las gafas y la protección ocular para intubar, eso sí seguimos, claro. Bueno, pues no sé si tienes algo más que nos quieras contar. Yo sí quiero contarte por aquí que mucha gente simplemente dice, solo quería mandarle fuerza y darle las gracias, mándale besos de nuestra parte, que se cuide mucho. Solo quiero dar las gracias y mucho ánimo por parte de los que valoramos mucho su trabajo. Bueno, tienes aquí muchísima gente apoyándote, mandándote Gracias. impulso. Yo entiendo que obviamente no es suficiente, pero bueno, que sirva como para que sepas Bueno, que estas son hay las cosas que hay mucha gente contigo. Estas son las cosas que nos hacen echar para adelante, ¿no? Y pacientes como los que tengo en la UCI que es lo que es nuestra alegría de que algo hemos hecho bien, ¿no? Aunque sean 150 o 162 días de UCI, eso es que algo hemos hecho bien y que están con nosotros. Y más cariño de ellos, que no, el cariño más grande es el de nuestros pacientes y nuestras familias. Yo creo que hemos recibido una recompensa de todos los pacientes que hemos sacado adelante, todo lo que han vivido, que a mí eso me merece la pena. Bueno, pues esperamos que sirva por lo menos para darte ese empujón que necesitas. Como conclusión de esto, de todo lo que nos has contado, Inés, esa cama de la UCI, que es tu cama para gobernarlos a todos, que la gente sepa que los datos que se están dando pues realmente a veces no son muy reales, que las cosas no están bien en las UCIs, que tenemos que ser muy serios con todo, porque el otoño-invierno se prevé complicado. Winter is coming, sí. Winter is coming, así que te damos las gracias y te emplazamos a ti. bueno, pues que cuando la semana que viene
de aquí a 2 semanas, cuando tengas tiempo, cuando puedas y saques un ratito, nos lo sigas contando porque necesitamos que haya valientes como tú, que nos lo cuenten, que den la cara y que nos trasladen estos mensajes. Hay que dar la cara, vamos, por los intensivos. Yo creo que hay que dar visibilidad a nuestra especialidad, que siempre es una especialidad bastante olvidada, que es una especialidad preciosa. Una de las preguntas que me han hecho ¿sabes? Que si los intensivos una buena especialidad para hacer. Oye, a lo mejor creas escuela con esto y ahora mismo hay mucha gente. No creo. No creo, este año en el MIT se ha elegido con números altísimos. Yo pensé que la gente iba a estar súper motivada para salvar el planeta y resulta que no, que la gente no lo han visto. Yo sigo pensando que tengo la especialidad más bonita del mundo, posiblemente de las más duras, pero bueno, que seguiremos aquí, seguiremos actualizando a todo el mundo y todas las preguntas que tengáis, que son bienvenidas. Yo no sé si podré responderlas, yo intento siempre contestar a todo el mundo, intento hacerlo, pero bueno, sabéis que depende del tipo, la cantidad de tiempo libre que tengáis. Pues podremos hablar. Bueno, yo os recomiendo a todos los que no seguís a Inés, que ya creo que en las quistancias sois legión, pero que ahí tenéis arriba Inés Liper, podéis pinchar, seguirla, porque cuando ella puede va subiendo contenido, va subiendo cosas. Tengo que hacerlo más. Tiene que hacerlo más, estamos ahí haciendo pressing. Lo que pasa es que yo entiendo que con la actividad que tú llevas, Inés, es complicado, pero poco a poco, algunos stories a lo mejor cada día podías robar. Voy a intentarlo de verdad, que por lo menos que la gente vea nuestro día a día y que vean, pues, o que se vayan familiarizando con cosas para que cuando dan los datos o los respiradores o las máquinas o lo que hacemos nosotros en nuestro día a día se le ponga una imagen, le pongas cara. Perfecto. Bueno, pues millones de gracias, Inés. Gracias, este directo lo vamos a dejar guardado ahora en IGTV, lo dejamos en el perfil y lo descargaremos también para YouTube, para que tengáis el enlace por si lo podéis compartir o verlo los que os hayáis perdido al principio. Así que beso fuerte, Inés, y gracias a todo el mundo por acompañarnos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.